Team Eden Podcast. Siempre listos. Bueno, buenas noches para todos. En el podcast de hoy, siempre listos, vamos a empezar a conversar un rato con dos especiales invitadas sobre lo que son las herramientas Scout, sus cuidados, sus usos y algunas historias que podamos tener y que se puedan contar sobre recuerdos que tengamos en el manejo de herramientas. Entonces, la primera invitada es nuestra guía mayor, Juanita López Pérez, a quien le doy la bienvenida y nos cuente un poquito sobre la definición herramientas Scout. Bienvenida, Juani. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juanita. Me gusta que me digan Juani y soy la guía mayor. Un herramienta Scout se definiría más como un instrumento que nos facilita muchas actividades pues, a la hora de ser Scout. Por precaución, aunque esto lo hablaremos más adelante, se utiliza solamente específicamente cuando se va a ir a campamento por cuestiones de seguridad y de ley en el país. Estos instrumentos, estas herramientas, se pueden dividir, por así decirlo, en dos. Aunque las dos se utilizan mayormente para construcciones, serían las de corte y las de construcciones. Las de corte también serían como dos, que son las de corte inmediato, que serían una hacha, una hachuela, o las de corte por fricción, que vendría a ser un cuchillo, una navaja o un serrucho. Eso sería como para los Scouts. Oye, Juani, sé que estás muy preparada en el tema. Vendate que ya te vas de primera clase, pues, desde aquí. En realidad me sorprendió, yo no sabía eso. Excelentes datos. Bueno, es importante primero de hablar de los cuidados, que conversemos un poquito sobre cuál es la concepción que tenemos nosotros, los Scouts, de una herramienta Scout, porque mucha gente que está por fuera del movimiento lo concibe como un arma. Sara, contanos un poquito sobre esa diferencia y esa concepción que tenemos en el escultismo. Hola, buenas noches para todos los que nos están escuchando. Hola Sebas, hola Juani. Un placer estar aquí hoy con ustedes. Obviamente un poquito nerviosa, es la primera vez que hago un podcast, entonces espero pues divertirme mucho. Bueno, frente a lo que me preguntabas, Sebas, sí, nosotros vemos usamos las herramientas y las nombramos como herramientas porque son diseñadas para... oh, por Dios, acaba de llegar una invitada súper especial. Hola, Lili. Bueno, usamos una herramienta, sí, como un instrumento de ayuda. Y se hace una aclaración siempre que es una herramienta para construir, ¿cierto? No para destruir, como lo hace cotidianamente un arma o como lo conciben personas externas al movimiento cuando se le nombra que una navaja, una hachuela, un puñal es considerado como un arma. Nosotros no, porque lo usamos es para una herramienta, un instrumento de ayuda. Nunca lo usamos para destruir ni para atacar. Muchas gracias, Sara. Igual hay que aclarar que según el Código de Policía no se puede o se prohíbe el porte de armas u objetos cortopunzantes. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, como lo dijo muy bien al principio Juani, es importante que tengamos presente que en las reuniones cotidianas en las que hacemos los sábados en la universidad, no necesitamos ni debemos portar nuestras herramientas, así tengamos el adelanto para tenerlos. Haciendo un breve repaso, quien es tercera clase tiene el derecho de portar su navaja. Y ahorita vamos a hablar de las diferencias. Quien es segunda clase tiene el derecho de portar el puñal. Y quien es primera clase tiene el derecho de portar una hachuela. Obviamente esto tiene unas responsabilidades y solo se le entrega a quienes tenemos la confianza y la seguridad de que harán un buen uso y, como dice Sara, siempre con el propósito de construir, nunca de destruir ni hacer daño. Entonces, Juani, háblanos un poquito de la diferencia entre los tipos de herramientas, que ya lo mencionaste muy bien, pero ahondemos entonces cuál es la diferencia para quienes nos escuchan entre un puñal y una navaja, que es como lo más básico, o un cuchillo, porque también hay cuchillos, teniendo la posibilidad de llevar una navaja. Bueno, entre el puñal y el cuchillo yo creo que ya estaría como en el nombre, que el cuchillo es como para la cocina, ¿no? Un cuchillo se utiliza para cortar fruta, pues sí, para cortar fruta o comidas. O sea, no tiene
Su filo no es suficiente para cortar, no sé, cabuya o cosas más extremos que a veces se utiliza el puñal para cortar, no sé, palos de escoba o madera. La navaja es pequeña, tiene que ser portable en el bolsillo y es multiusos, o sea, esa es la mayor diferencia. Un puñal es más grande, su estuche no es como retráctil, mientras que la navaja sí, y ya como lo mencioné, vendría a ser un multiusos. Listo, Juani, y háblanos de otras herramientas que podemos usar en campamento y que no necesariamente son para cortar, las que mencionaste al principio. Este es como el otro tipo de herramientas que no son tan comunes, digamos, entre nosotros, pero vendrían a ser como el pico o la pica, como a veces lo llaman, la pala, de pronto a veces un martillo, en caso de que el mango de nuestra hacha o puñal no sea tan fuerte o necesitamos martillar por algo más grande o más fuerte. Por interno me dicen que el pico sí es muy utilizado en algunas reuniones scout. Por ejemplo, cuando veo triste a alguien o veo la niña que me gusta, le digo, hey, y le lanzo un pico y ya se alivia. Sara, contanos entonces un poquito una herramienta clave. Sobre a qué edad es propicio o cuál es el proceso natural del uso de una herramienta y cuál es desde la jefatura lo que se recomienda o cuáles son las instrucciones y medidas de seguridad que le damos a un muchacho o una muchacha para el manejo de esto. Bueno, para los que nos escuchan y no son específicamente scouts, les contamos rápidamente que dentro de los scouts se manejan unos adelantos y esos adelantos hacen, pues le dan como el beneficio al scout de portar X herramienta. Entonces empecemos rápidamente con la tercera clase. El scout se le habilita a portar la navaja. La tercera clase más o menos se da a los 13 años, más o menos. Es un rango donde uno realmente puede, y si el jefe hace todo un recorrido hasta el adelanto para explicarle en qué consiste la herramienta, cuál es su modo de usar correcto y qué no hacer. Dentro de las cosas de qué no hacer, se hace énfasis en que es una herramienta que solo la puede portar la persona que está habilitada, la tercera clase o la segunda clase o la primera clase. ¿Por qué no una persona que solo tiene la investidura o un pie tierno? Porque por lo mismo, por el desconocimiento pueden suceder accidentes, ¿cierto? Entonces, para prever todas esas cosas, se hace también el seguimiento a los adelantos. Seguido de la tercera, entonces tenemos la segunda clase que le da la posibilidad al scout de portar el puñal. El puñal es una herramienta un poco más grande, tiene mucho más cuidado, porque Juanita pues ya vino súper preparada y nos explicó, es una herramienta un poquito más grande, tiene obviamente mucho más filo, requiere otro tipo de cuidados, por ejemplo, que se debe usar a una distancia de las otras personas, ¿cierto? Porque no tiene un manejo diferente a la navaja que es portable y chiquita para cosas y funciones muy prácticas y precisas. El puñal se da en la segunda clase. La segunda clase puede darse más o menos entre los 14 años. También, como lo dije anteriormente con el adelanto pasado, también se hace como un recorderis. Aquí Juanita me está haciendo caritas y es que, Juan, ¿y vos tenés puñal? Sí, yo tengo puñal porque soy segunda clase. Excelente. Y igualmente, en los campamentos, en todas las actividades que se requiere un puñal, solamente lo puede usar la segunda clase o la primera clase, no la tercera clase, porque es así como está planteado desde el plan de adelanto. Y finalmente, entonces, en la primera clase se le da la oportunidad al scout de utilizar la hachuela. La hachuela es una herramienta, incluso para mí, desde mi experiencia personal, es una herramienta que incluso yo todavía no domino bien, porque requiere entonces de un manejo de un mango, de un manejo de una distancia. No se puede usar cerca a un rango. El rango se hace estirando el brazo con la herramienta y mirar que nadie esté cerca, ¿cierto? Casi siempre es una herramienta que se usa para cortar madera, para cortar objetos grandes, y solamente lo puede usar
la primera clase o los jefes en su defecto. Creo que esa explicación es muy corta para los que de pronto no tienen un poquito de contexto sobre lo que manejamos en los scouts. Y pues como conclusión, cada herramienta solamente puede ser usada por la persona que adquiere el adelanto. Listo. Juan, y entonces contanos un poquito sobre los cuidados que debemos tener con estas herramientas de filo que son para cortar y con las herramientas que no son para cortar, pero que también podemos llegar a usar en un campamento. Bueno, ya más general para las dos herramientas vendría a ser como lo que, a pesar de que muchos sabemos y desde que estamos como en nuestra, por así decirlo, maduración scout, que ya vendría a ser como las unidades más grandes que a partir más o menos a veces de la aldea, de la tropa, que es mantener las herramientas, los instrumentos limpios, no dejarlos mojados, secarlos, tratar de cuando están mojados, no a la luz del sol tan directamente, como mantenerlos limpios, no dejarlos en el suelo porque aparte que pueden recibir humedad en caso de que estén en tierra, alguien los puede pisar y puede ocasionar un accidente en la peor de las situaciones o puede llegar a dañar la herramienta. Ya específicamente, aunque también hay herramientas como la palas más pequeñas que tienen mango y las de corte que vendrían a ser, no sé, el hacha, la hachuela, el puñal y a veces la navaja, aunque esto se nos dice mucho, de que podemos martillar y que de hecho el mango está hecho para martillar. De hecho no se recomienda en caso de que sea algo como muy, no sé, muy fuerte o que haya que martillar mucho porque esto puede debilitar la herramienta y se puede, digamos, a veces se puede llegar a abrir en caso de que tenga como, a veces se fijan, bueno, los que nos están escuchando, a veces el mango está como en dos partes que se unen a la hora de armarse, entonces esto se puede llegar a separar y de un momento a otro puede ocasionar un accidente porque la hoja del puñal, en este caso, se puede llegar a salir. Entonces no se recomienda martillar mucho. Esas podrían ser como las generales. Muchas gracias, Juan. ¿Y Sara tiene algo por decir? Sí, incluso pues como para darle entrada a una anécdota, resulta que mi hermano mayor fue scout y estuvimos un tiempo en tropa. Él estaba cortando una vez con una hachuela y una vez como ya porque no le estaba funcionando pues como el corte no le estaba pegando bien, decidió usar un machete y martillar con la hachuela. O sea, estaba usando dos herramientas que definitivamente podía causar un accidente grave. Resulta que esa hachuela se le salió de las manos, por fortuna no había nadie de cerca, entonces también mira que, por ejemplo, él incluyó, el machete, no hemos hablado tanto del machete, el machete es una herramienta que se lleva incluso a campamento porque es súper práctica, pero solamente está habilitada para los que son primera clase o la jefatura, porque es una herramienta que requiere mucho más cuidado y un rango mucho más amplio para actuar con ella. Entonces, incluso pues como a modo de ñapa, la invitación es que, obviamente, si no sabemos usar, si nos creemos los fuertes o los muy tecitos con una herramienta, si no la sabemos usar, pidamos ayuda. Es mejor prevenir e ir aprendiendo con ayuda de la jefatura o con ayuda de una primera clase. Excelente. Yo creo que para hacer una conclusión o un resumen de lo que hemos hablado, lo principal es, si usted va a usar una herramienta, conozca la técnica adecuada para hacer uso correcto de la herramienta. Y lo segundo es que solo se adquiere la técnica a través de la práctica. Y en esa práctica pueden haber unos errores, pero se pueden minimizar los efectos de estos errores si nos cuidamos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la anécdota de que cuando estaba haciendo mi vigilia de tercera clase, cuando tenía que ir a cortar mi bordón, me entregaron un machete para ir a cortar el bordón. Entonces, lo que yo hice fue, en la oscuridad, agarrar el palo que había elegido y lo empecé a machetear y me excedí en fuerza al punto de que atravesé el palo y me macheteé el dedo. La herida se veía el hueso y yo me escandalicé mucho. Yo dije, ya es bobada, quedé mochito, no voy a poder señalar a ningún lado. Obviamente me prestaron todos los primeros auxilios y puedo todavía señalar, tengo mi dedo pegado, tengo una pequeña cicatriz, pero lo que aprendí ahí es que el uso correcto de las herramientas solo se da cuando uno es consciente del daño que puede ocurrir por un mal uso.
Entonces la invitación es a todos a que si vamos a tomar la decisión de tener una herramienta y que la vamos a usar como guías, subguías o como scouts, independientemente de quienes seamos o el cargo que tengamos, es que lo hagamos de una forma consciente. Hay un tema que se llama conciencia situacional y es tener conciencia de la situación en la que estoy y de lo que estoy haciendo. No distraernos y tener sobre todo la seguridad mía y de mis compañeros. Entonces, teniendo las medidas técnicas de cómo pararse para cortar, hacia dónde cortar, conocer el filo de una navaja o de un puñal o de un machete o de la herramienta que estemos usando y sobre todo que esa herramienta esté en óptimas condiciones. Muchos de los accidentes pasan cuando no tenemos alguna herramienta en un buen estado o no es una herramienta fina. Entonces, para los scouts que nos están escuchando, lo más recomendable, lo que puedo recomendarles es, si van a comprar alguna herramienta, sea navaja, puñal, hachuela, hacha, machete, gasten la plata en algo que ustedes consideren que es fino y que les va a durar. Porque si se ponen a comprar cosas de 2.000, 3.000 pesos, les va a servir para desembales, pero posiblemente puedan cometer algún error o la herramienta salir defectuosa y causar un accidente. Entonces, para evitar eso, esta es mi anécdota. Y pues sé que hay muchas, pues yo he tenido muchas y conozco algunas muy graves. Por ejemplo, un muchacho de la corporación tuvo una herida con una navaja retráctil automática que la tenía en el bolsillo de atrás. El muchacho se sentó, hundió el botón de la navaja automática, la navaja se abrió al sentarse y le perforó el ano. Entonces, como no queremos que a ninguno se le perfore el ano, hay que tener mucho cuidado con este tipo de herramientas. Fanny, ¿vos tienes alguna anécdota? Sí, pues no es tan trágica, aunque de cierta manera sí. Yo no sé si ustedes conocen una herramienta que se llama marro o porra, que de hecho solamente la he visto una vez en campamento, que se utiliza para cortar piedras. Digamos que a veces hay lugares donde es muy difícil encontrar piedras chiquitas, que se utilizan mucho, digamos, en las construcciones, en un vivac, para hacer los llamados bombones que se utilizan para los vientos. Entonces, esta herramienta a veces sirve mucho en ese tipo de lugares donde no se pueden encontrar piedras, porque sirve, pues, como ya dije, para partir. Y sabiendo de la existencia de esta herramienta, un jefe que solo había una y estaba apresada, entonces, bueno, no un jefe, un muchacho mayor. O sea, en ese momento yo estaba muy pequeña, entonces no recuerdo bien si era un jefe o alguien mayor. Utilizó el puñal para cortar la piedra. Y pues al final no se cortó la piedra, sino que se quebró el puñal. Y pues... Muchas gracias, Juan. ¿Y Sara tiene alguna que recuerde aparte de la del hermano? Recuerdo una, pero fue con incluso una herramienta que no es poco usual que uno lleve. Perdón, es una vez llevamos un serrucho que porque íbamos a hacer unas camas para montar unos, pues, o para hacer unos bivacs elevados con tablones y que no quería, tenían que quedar súper técnicos y estéticos, entonces las teníamos que cortar a medida. Resulta que mientras uno llevaba el serrucho, no sé a quién se le ocurrió la maravillosa idea de empacar las herramientas en un costal, todas las herramientas en un costal. Y el costal no solo tenía las herramientas, tenía cosas de cocina, tenía cosas de intendencia general del grupo. Y no sé, dijeron, Sara, vaya por la herramienta, por favor, que está en un costal. Así yo voy. Fui, cogí el costal y resulta que ya estaba el costal muy malo y se rompe y cae al lado del pie. Yo estaba en zapatos de maraña, pues que son muy malitos y que realmente no protegen casi nada. Y estuve a nada de tener un accidente, incluso el primer día de campamento. Ustedes saben que tener un accidente el primer día de campamento, o sea, es dañarse casi todo un campamento y más si es de grupo. Entonces me pareció como que pues fue falta de cuidado y un descuido por el tema del afán. Casi siempre es por el tema del afán o por ser disque prácticos. Entonces hay que ser un poquito más cuidadosos frente a eso. Por eso Sara camina así después de ese percance que tuvo. Bueno, entonces aquí finalizamos con esta serie de historias el podcast de hoy. Nos vemos el próximo miércoles con otras personas hablando temas Scouts. Recuerden escuchar los anteriores y programarse para los siguientes. A todos los invitados, muchas gracias por estar y nos vemos en otro podcast. Team Eden Podcast, siempre listos. Team Eden Podcast, siempre listos.